No teníamos crítica en este país. Sí teníamos. ¿Y cómo llamarías esta época? La frágil democracia. Autobiografía. O en su Mira, a mí me biógrafo. gustaría escribir la historia de mi familia. Esta nueva actitud de no censurar, ¿qué te dice del país? A todo dar, ¿no? Fantástico. Ese es de los casos que yo cuando digo que... Cada vez que la gente dice cómo está mal México, ¿no? Qué mal está México, qué mal estamos, ¿no? Una enfermedad nacional decir que mal estamos, ¿no? Sí. Es verdad, estamos muy mal en muchas cosas. Podríamos estar mejor si se cambiaran pocas cosas, ¿no? No fáciles, pero yo digo, pero hay muchas cosas que estamos mejor. Hemos tenido un progreso político indudable. Tenemos elecciones competidas, tenemos libertad de expresión, tenemos federalismo. Me concentro en lo que dices, tenemos libertad de expresión. ¿Qué gana México con que en un programa de televisión se diga cualquier cosa? ¿Y estás de acuerdo con cualquier cosa? Mira, sí, ahorita estoy de acuerdo con cualquier cosa. Cualquiera. Y creo que la libertad debe de ajustarse a sí misma. De derecha, de izquierda. De lo que sea. Yo no estoy de acuerdo con que se haya dicho que... Bueno, las campañas pues ya se van a limitar a sí mismas, está bien, ¿no? Me imagino que ahora los candidatos se van a decir sobre las interesantísimas opiniones de usted, señor candidato, que inmerecidamente tengo por opositor. Me voy a permitir si no le molesta. Digo, claro, lo hago con todo respeto. Ok, pero pienso que la libertad es mejor. Es mejor los extremos de la libertad, se irá ajustando, se irá ajustando. Es mejor siempre la libertad. Sobre todo en un país que no ha estado acostumbrado, tampoco fuimos una sociedad totalitaria, pero no se podía decir en televisión y en radio todo lo que ahora se dice, y aquí estamos, podemos decir todo, ¿no? Bueno, no se podía decir muchas cosas, incluso en estos artículos que estábamos rememorando de siempre, hay en los intelectuales una dificultad de nombrar con precisión. En la prensa el gran mérito lo tiene Proceso. Yo tengo muchas diferencias con Proceso, pero démosle la gran... Que quede claro que cuando muchas cosas no se decían en México, ni en la prensa, ni en el radio, ni en la televisión, las decía Proceso. Debo decir que Vuelta también tenía, desde otro punto de vista, una actitud, bueno, frente al poder, ¿no? Nos enfrentamos a la nacionalización de la banca contra toda la opinión general, ¿no? Propusimos vías de democracia para México, cuando nadie pensaba en eso, cosas así. Ahora ya la libertad está entre nosotros, pero la libertad es como el aire que respiramos, ¿no? Ahorita no estás pensando en el aire, ¿verdad? No estás valorando el aire, ¿no? Imagínate si no hubiera aire. Entonces, valoremos la libertad de expresión y valoremos lo que hemos progresado. El libro que más ha vendido, Clío, ¿cuál es? ¿Sigue siendo Felicidad de México? Ay, qué curioso. Sí, qué curioso que digas eso. Sí, eso es una cosa rarísima, padrísima. Felicidad de México vendió 650,000 ejemplares. ¿Sabes por qué? Porque Lorenzo Servitje, de Bimbo, dijo, quiero vender estos libros como si fueran panes. Okay. Entonces los distribuyó en sus... Pues sí. En todos los pueblos de México, claro. en unos... Que decían que solo el PRI y Bimbo llegaba, ¿no? Ajá. Sí, y a veces el PRI no. Entonces, en unos atrilitos, en el último pueblo de México. Entonces, Lorenzo, hicimos 1 millón de ejemplares. La obra es de Fausto Cerón Medina y la vamos a tener que estar reeditando, de veras. Ahora, voy a apuntar por ahí. Y entonces Fausto hizo ese libro sobre la Virgen de Guadalupe, muy hermoso libro. Y ese libro se vendió como pan. Se vendieron 600,000 libros. Entonces, al cabo de 1 mes y medio o 2, Lorenzo me llama a su oficina. Lorenzo Servitje. Admirable empresario mexicano. Y me dice, oye, Enrique, es un fracaso.
¿Cómo? ¿Qué? Hemos vendido 500,000. Y bueno, tú no sé cómo te ha ido con los 100,000 pero yo tengo 300,000 ahí. Y no me importa, 400,000, no me importa, quiero decirte, pero esta cosa es un fracaso. Le dije, Lorenzo, son libros, no son panes. Sí, claro. Dice, bueno, son panes espirituales. Me dice, claro que sí, hombre, claro que sí. Pero ya, pero me dijo que era un fracaso. Y está bien, porque la verdad, cualquier producto que tú sacas al mercado y que vendes, el 50%, el 50% lo tienes que almacenar. El otro día que lo encontré me dijo, creo que estamos saliendo de los últimos ejemplares, los regalo. En total, mal negocio, pero que se vendieron a 10 pesos. Subsidiado por Lorenzo. Pues está muy bien, ¿no? Llegaron, supongo que hay alguna casa en algún remotísimo lugar de la Sierra Tarahumara en donde una familia tiene un libro. Ese. Bueno, oye, yo creo que yo creo en la divulgación de la historia. Por documentales, por libros. Y yo creo que se hace muy poco. Y yo creo que la universidad y las instituciones académicas hacen poquísimo y lo que hacen, francamente, no lo hacen muy bien, por divulgar la historia. Porque un historiador que no llega al público es una contradicción en los términos. Un historiador sin lectores es una contradicción. Si un físico llega a 3 personas, porque su teoría es a tal grado sofisticada que tienen que leerlo, alguien en Inglaterra y alguien en Sudáfrica y un tipo en Japón, se entiende. Sí. Pero la historia... Claro. O un novelista. Tú imagínate un novelista que tiene 2 lectores, ¿no? Sí, claro. Bueno, perdón, y que él realmente puedes imaginar un novelista que justifique el hecho de tener 2 lectores. Absolutamente, los conozco, te los presento, están aquí en el refrigerador. Sí, pero déjame decirte algo. Yo no estoy diciendo que un novelista tenga que escribir para el público. Y no estoy diciendo que un historiador deba escribir para el público en el sentido de devaluar o de simplificar lo que escribe para que llegue. Es cierto, los programas de la televisión siempre simplifican y los libros ilustrados también. Pero un historiador y un escritor y un biógrafo debe hacer lo posible por ser claro para sí mismo y que el público lo entienda. Y si el público no lo entiende, el público medio, el público, digamos, básicamente ilustrado, entonces lo que está mal es el historiador, no el público. Enrique, demos un salto y hablemos del poder, de la crítica al poder. Bueno, te quería contar, primero que nada, que en este programa eres uno de los 2 invitados que no ha llegado con un ejército de guaruras. ¿Qué te dice eso? ¿Cómo que un ejército, oye? Bueno, por lo menos 4 o 5. No, pero ¿qué te dice del poder en México? Un poder que llega armado, que viaja armado por la ciudad, que toma un avión con 8 otros asientos de gente que lo están cuidando. ¿Qué dice del Yo poder solo sé en México? que por razones muy antiguas, el poder es una religión en México. Y quizás sea la religión de México. Una especie de religión en México. De todos, no solo de los que lo detentan. El poder es el centro, no la empresa, ¿no? El poder ha sido el centro ordenador, represor, creador, destructor. Y esto es, ¿no? En el subconsciente mexicano y en la esencia mexicana está el poder. Y desde un tiempo para acá estamos buscando una operación histórica muy difícil, que es la de quitar a ese inmenso ídolo de nuestras vidas, distribuir el poder entre el legislativo y el judicial y el ejecutivo y la prensa y los intelectuales y las universidades y los empresarios y la federación y los estados y los municipios, acotar el poder, distribuir el poder como una república moderna, democrática. Y eso nos está costando mucho. El ideal liberal democrático nos está costando mucho asumirlo. Vamos bien,
yo creo, pero todavía los remanentes de esa idolatría existen en nosotros, subsisten. Y el primer deber de un intelectual es criticarlos. Y el primer pecado de un intelectual es incorporarse a ese poder o servirle acríticamente. Entonces nadie es puro. Yo detesto la pureza. Por pureza quiero decir que haya personas así que intocadas por el error, por el pecado. Desconfío de los puros. Pero sí hay que procurar independencia y autonomía. Ahora, hablemos sobre frente la al poder. crítica. La crítica. Por favor, hablemos de la crítica. No teníamos crítica en este país. Sí teníamos. Tienes razón. Cosío Villegas era crítico. Ahora, teníamos pero teníamos poca crítica. Poca crítica y estaba sobre todo ¿Del poder, atendida en la élite. Hacia el poder. La crítica en general. La crítica. A lo que voy es que ha habido tal transformación en el país que ahora la crítica es muy común. Incluso es un gran negocio. Hasta la criticonería. Exacto. Hasta la crítica fácil. ¿Cómo Y decir que todo conciliar está mal, ¿no? la Eso. necesidad de crítica con la necesidad también de una concordia, de que Y de estemos acuerdos, ¿no? tranquilos entre nosotros? Todo es criticado por todo mundo. Bueno, mira, la crítica es fundamental. Yo creo que así como la libertad, de la crítica pienso lo mismo que de la libertad, es necesarísima en el momento actual. La crítica de todos con todos. Yo creo que nos va a durar mucho tiempo y así debe ser. Así que si el televidente amable o no amable está criticando este programa, a ti, a mí, y está pensando lo que sea, qué bueno. Es muy importante, la única forma que se aprende a limitar la libertad con responsabilidad es ejerciéndola igual que la crítica. Nada es más importante ahora en la vida pública que la crítica, que señalar en lo que estamos mal, no en lo que estamos bien. Y eso, y en México tuvimos poca tradición de esto. Cosío Villegas era ante todo un crítico y fue fabuloso en eso. Y muchos escritores reprimieron su impulso crítico y se castraron por eso. Y yo admiro a Octavio Paz por haber asumido la crítica del autoritarismo y del totalitarismo y de las derechas y de las izquierdas, que le costó carísimo, pero lo admiro por eso. Y yo espero siempre seguir teniendo un temple crítico y una actitud crítica. Estoy seguro que lo tendré, dependiendo, si de mí depende, seguiré siéndolo. Lo creo a pie juntillas y creo que esa es la palabra clave. Concordia. Es una palabra preciosa, yo la he traído a cuento, la leí en Ortega y Gasset, un precioso ensayo que se llama sobre el Imperio Romano, donde recuerda Cicerón hablando de los dos corazones, el corazón que se separa y es la discordia, y que se junta y es la concordia. Pero es muy difícil la concordia en México actualmente, en este momento. Yo no creo que a eso vayamos a llegar, sino en algunos años. Enrique, hay una gustada sección en este programa llamada la sección de las preguntas del diablo. Viene. Chan, chan. Ya estaba esperando eso. ¿Sí? O sea, la crítica y la tolerancia. Todo. No, son las preguntas del diablo. No, ¿Eres panista? No podría serlo, nunca. ¿por qué? Por esto. Quise mucho a Gómez Morín, escribí un libro sobre él. ¿Tiene su archivo? No. Escribí, fui el primer investigador de su archivo. Quiero muchísimo a su familia. Creo que el PAN ha sido un factor democratizador importante en México. Pero no eres panista. Yo no soy panista, no soy de ningún partido, pero no soy panista. El PAN representa una parte del PAN e históricamente una derecha en México. Y siendo un judío mexicano, un hijo de inmigrantes judíos polacos, recuerdo que el PAN tuvo una actitud de criticar
la declaración de guerra de México al eje. Y hay una corriente de derechas en el PAN que es antisemita. Sí. Y no puede uno ser el hijo de y nieto de un socialista inmigrante judío y tener simpatías por el PAN. Ser panista, quiero decir. Pero quiero mucho a Luis H. Álvarez, a Juan Manuel Gómez Morín, a varios panistas. Tengo una buena opinión de Felipe Calderón, el actual nuestro presidente. Creo que es un hombre serio y discreto, que está haciendo lo suyo, un hombre inteligente. Y voté por el PAN. Yo soy una persona que, con todos los defectos que tengo, procuro no enmascarar mis puntos de vista. Entonces yo voté por el PAN porque creía que era la mejor opción. Y yo hubiera querido votar, siempre he querido votar por el PRD. ¿Y qué pasa? Voté yo tengo grandes simpatías por Cuauhtémoc Cárdenas. Me hubiera encantado que hubiera sido presidente de México. ¿En el 88 votaste por Cárdenas? Por Cárdenas. Ajá. ¿94? En el 94 voté por... ¿quiénes eran? Era Cárdenas, Cedillo, Por Cedillo. Diego. Por Cedillo. Qué bárbaros, ya son todas las... ¿Qué más intimidades quieres, güey? Pero el punto central es que esa izquierda moderna en México liberal es todo un tema, no sé si lo toquemos, esa no está ahí en el horizonte, y por eso no voté. Pero a los por que te López acusan Obrador. de ser panista, tú dices, no soy No soy panista. panista, ¿Eres de derecha, Enrique? Pues claro que no, ¿verdad? Digo, Ajá. a ver, yo no soy un liberal en lo económico completo, de ninguna manera, aunque creo en el libre mercado, pero no creo en el Estado también. En términos sociales y morales no tengo absolutamente ninguna cosa. Estoy en contra de todas las intolerancias, ¿no? Y he dicho por todas partes que mis simpatías están por un liberalismo de centro-izquierda. Pero claro, quienes me dicen esto son aquellos que les conviene colocarme en ese lugar para entonces ellos tener a quien atacar. Bueno, es problema de ellos, ¿verdad? Entonces, Para mí la derecha actual de México es el López Obradorismo, esa es la derecha actual. Yo creo que la derecha mexicana actual son ellos porque ven hacia el pasado, son reaccionarios, son estatistas, son inmovilistas. Esa es la derecha. Entonces, ellos son la derecha, tú eres de centro izquierda. Yo soy centro izquierda, soy liberal. Un liberal con preocupaciones sociales. Si no me quieren ver así es problema de ellos, yo estoy tranquilísimo. Enrique, ¿crees que hubo fraude? No, desde luego que no lo creo. ¿Y crees que está bien que quede en suspenso durante 6 años esto de si hubo Yo había o no fraude? dicho, apoyando la idea de Gabriel Said, de que venga la ONU, puesto que no puede venir la Virgen de Guadalupe porque está ocupada, que venga la ONU y que revise las boletas y que esas boletas demuestre que no hubo fraude, ¿no? ¿Crees No que es hubo todavía fraude. factible? No lo sé. ¿De un recuento? Hay A mí me gustaría. Está abierto, ¿no? La Suprema Corte de Justicia sí atrajo el caso, lo está revisando. O sea, no está del todo cerrada la puerta. Yo creo que es una canallada, para decir la verdad, que habiendo intervenido 1 millón de personas en el conteo de los votos y 1 millón de personas en la observación del proceso, y que como producto de esa elección salieron todos los diputados y senadores del PRD, más el jefe de gobierno, más algunos gobernadores, se haya plantado en la opinión pública la sospecha sobre ese fraude cometido con quién sabe qué artes que nunca probaron, ni comprobaron, ni especificaron sobre el fraude. Pero, dada esa circunstancia, en términos prácticos, yo no vería mal eso. Oye, No Enrique, creo que ¿y se si vaya a te hacer, ocurre pero- otra manera de despejar esa duda insidiosa? Bueno, pues? el López Obrador está haciendo grandes esfuerzos para que se despeje esa duda con sus actitudes de maximalismo y de mesianismo insistente, porque cada vez más personas se habrán dado cuenta, algunas lo dicen, otras no, que este hombre
es paranoico, megalómano, narcisista. Y yo no le tengo miedo a las palabras. Es esas tres cosas. El narcisista, Sabina, a diferencia del egoísta, no sabe que los demás existen. El narcisista no sabe que los demás existen. Él cree que el mundo es una proyección de sí mismo. Él no lo ve esto, por supuesto, y él piensa, si él llegara por algún motivo a ver este programa, dirá, ahí está el canalla ese, ¿no? El derechista, insoportable panista, enemigo, adversario, a quien odio, ¿no? Parte de la mafia de Krause, que nos robó parte la de la presencia. mafia que nos robó, me dedicó tres ¿Sí? páginas diciendo que yo era un panista, derechista, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. Que piense el señor lo que quiera, me tiene sin cuidado. Y desde luego no le tengo ningún miedo, ¿no? Nunca le tuve, ¿no? El miedo no me mueve a mí. ¿Qué te mueve a ti? Nada me mueve el miedo. Nada me mueve. No, el miedo no me mueve nada. Ok. ¿Y qué te mueve? Pues muchas cosas. El amor por muchas cosas. Y personas, y la amistad, y muchas cosas, ¿no? El miedo no. Yo no sé si lo de la idea de la ONU de Gabriel Said se haga. Quizá ya es utópica para este momento. Se irá desvaneciendo la duda, no totalmente. Veremos qué pasa en el 2009. En términos políticos, en el 2009, si el PRD se lleva la sorpresa de que esta actitud maximalista radical les pega en las urnas, y si en el 2012 el candidato López Obrador, en su segunda presentación como candidato presidencial, segunda de 15, va a presentarse, sabemos, en el 2012, en el 18, en el 24, en el 30, mientras la vida le alcance. Empieza a ver que disminuye, entonces, poco a poco, se irá plantando la convicción de que tal fraude, por más de que ese porcentaje fuera tan pequeño, no existió. Pero México le está costando muy caro la discordia profunda. A ver, pero háblanos de León y de Daniel. Son muy diferentes entre sí, ¿no? No me he puesto a reflexionar mucho sobre ello. ¿Cómo son? León, ¿Qué nos dirías tienen de 8 tus años, hijos? tienen 8 años de diferencia y León le interesan 1000 cosas, ¿no? Es curiosísimo y despierto en política y en política internacional y en arte y en literatura y en deportes y en todo, y es una especie de curioso universal. Es muy tierno, muy sentimental, muy dulce persona, y Daniel es más irónico, y es más centrado en cuanto a que a él le interesa el cine, escribir sobre cine, el cine, la literatura. Los dos han publicado libros. Entonces, decía Isaiah Berlin que escribió un ensayo célebre sobre Tolstói llamado El erizo y la zorra, diciendo que a uno le interesaban 1000 cosas y otro le interesaba knows only one thing, sabe una sola cosa. Yo no digo, pero hay un poco de, uno es un erizo, una zorra, es decir, hay ninguno es erizo en cuanto a, no se me entienda mal, en cuanto a ser distante y frío. Distante, ¿no? En cuanto a que lo tomaba Berlin de una frase de un escritor griego, en donde decía que uno se interesa en muchas cosas y otro está centrado en una. Bueno, hay un poco de eso en los dos. Eso es un gran orgullo para mí, pero yo en general tiendo a hablar poco de mi vida personal, porque creo que un escritor es su obra. ¿La autobiografía? O en su Mira, a mí me biógrafo. gustaría escribir la historia de mi familia. Mis bisabuelos, a quienes conocí a mis bisabuelos, 2 de ellos, y mis abuelos, los 4. Y tengo una presencia y una gravitación muy fuerte del pasado y de la historia, fuertísima, de la historia
de mi familia en Polonia. Y contar de mi padre, de mis tíos y de la saga de mi familia y tocar mi vida un poco. De verdad, creo que estoy más interesado en la historia de mi familia que en la de mí mismo. Y desde luego tengo varias biografías que escribir antes que escribir sobre mí mismo, porque estoy bastante más interesado en esas vidas que en mi vida, y finalmente más o menos la conozco, ¿no? ¿Cómo Sí, cuál? pero es... bueno, Vasconcelos, Vasconcelos. Tengo varias historias todavía por escribir de personajes políticos, breves, latinoamericanos. Quiero escribir sobre un historiador importantísimo norteamericano que se llamaba Frank Tannenbaum. Él fue el gran experto en Latinoamérica y México, sobre escritores que vinieron de Estados Unidos a México, escritores de México a Estados Unidos. Muy importante para mí. De modo que hay tales proyectos todavía. La vida es breve, los proyectos son más amplios que la vida. Bueno, y de pero modo no estoy particularmente interesado en escribir mi vida propiamente, no. La de mi familia quizá, es interesante quizá. pero a ¿Te ver, interrumpí? sí, pero no importa. Latinoamericanos, es decir, hay un plan como de globalizarse claramente. Escribí sobre Evita Perón, un ensayo sobre Che Guevara. Bueno, a mí me interesa escribir sobre Hugo Chávez, tratar de entender por qué es eso. Los personajes, ¿no? Revolucionarios. Y sobre escritores, sobre Vargas Llosa. He escrito sobre Octavio, he escrito mucho. Quiero escribir sobre García Márquez, la de Vasconcelos, si se puede. Como ves, son muchos proyectos, pero los proyectos no hay que hablar mucho de ellos porque se salan. En eso soy un poco prestigioso como cualquier persona. Oye, Enrique, Ajá. ¿cuál es la palabra que más usas tú cuando escribes? Pero, Luego, El adjetivo. uso pocos. Procuro usar pocos. José Villegas me enseñó lo que a su maestro Enrique Sureña le enseñó. Los adjetivos precisos. Nunca usar los adjetivos. Tratar de ser lo más inglés en eso. Y si vas a usar un adjetivo, bueno, que sea el adjetivo, ¿eh? No sé, no tengo conciencia de eso. Porque Hay- Sabina tiene una hipótesis. A ver, admirable, o la palabra admiración. sí, qué grueso. Y te quería preguntar, No me molesta. ¿eres en gran medida la suma de tus admiraciones? Mira, saber admirar. Una forma del amor y de querer. Isaiah Berlin me dijo alguna vez, yo soy un admirador del genio humano y no me avergüenzo y me parece muy bien. Y escribió muchos ensayos biográficos parecidos. Quisiera yo que fueran parecidos, los míos a los de él. Y yo también admiro, pero admiro con su punto crítico, ¿no? Digo, a mí me parecen admirables algunas vidas, pero no vas a encontrar prácticamente en pocos de esos ensayos. Por ejemplo, en José Luis Martínez. José Luis Martínez me parece un destino admirable, ¿no? Y usas la palabra pero a menudo. Pero, bueno, era esto, ¿No? pero, ¿no? Es admirable, Admirable esto no tanto. ¿Te has dado cuenta esto cuánto usamos en confundido? México ahora? Hay una fórmula en México que ahora estoy seguro que es lo más común, una forma dialectal, ¿no? Que es, bueno, pero. ¿Has visto? Bueno, pero bueno. No, más bien es pero bueno. Observa bien como todas las Esto es personas. de nuestra época. De nuestra época. Está hablando cualquier persona, bueno, pero bueno. O sea, es una forma de decir, bueno, las cosas no fueron así. Pero. Pero. Oye, Enrique, y bueno, ¿cómo Es le una forma de la llamarías? tolerancia, ¿no? Bueno, pero, ¿cómo le llamarías a... en tu trilogía tienes Siglo de Caudillos, biografías del poder sobre los presidencia revolucionarios, imperial. Y la presidencia imperial. Presidencia imperial sobre nuestros presidentes ¿Qué sigue? priistas. ¿Cómo llamarías? Sí. ¿Cómo llamarías esta época? Muy temprano para nombrarla.
es un reacomodo, no hay una forma poética que se me ocurra ahora. Hacer un título es muy difícil. Sí. Se lleva muchos años, bueno, no años, se lleva mucho tiempo dar con un título adecuado. Titular algo es como nombrar a una persona, a un hijo, a un nieto, ¿no? Entonces, no, a un nieto uno no se mete, pero a un hijo sí. Entonces, es difícil. Es la frágil democracia, ¿no? La democracia joven, adolescente, ¿no? Titubeante. Estamos aprendiendo. Es el aprendizaje democrático. Nos está costando mucho. Hay algunas personas que dijeron un poco en broma y por lo tanto un poco en serio, ¿no? Como toda broma. Claro. Que la presidencia de Fox, alguien debería escribir un libro llamado La conyugal manera de gobernar. ¿Estarías de acuerdo? Sí. No es un personaje que me apasione. ¿Cuál de los particularmente. Sí, ¿cuál de la pareja? Ninguno de ellos dos. Ok, ninguno. ¿No? Yo creo que la máxima irresponsabilidad que tuvieron fue no darse cuenta de la inmensa responsabilidad que tenían en gobernar Vicente Fox, el primer gobierno democrático de México, y degradó la presidencia a un reality show ridículo, ¿no? Haciéndonos partícipes involuntarios de su historia de amor. Puede ser muy respetable, pero es una cosa privada. El hombre no tenía ninguna idea de la diferencia entre lo público y lo privado y por lo visto sigue sin tenerla. Pero hay que decir que debido a su valor y su actitud, México cambió de régimen en una medida importante debido a él. Creo, fue un caudillo, en el buen sentido de la palabra, no oprimió, fue errático, fue una presidencia de oportunidades perdidas, pero el mérito de haber catalizado el cambio democrático no hay que quitárselo. De modo que todas las críticas facilón, siempre es muy fácil cebarse sobre el árbol caído o semicaído, deporte muy mexicano. Bueno, no. Yo lamento que Fox haya tenido la frivolidad que tuvo, pero celebro que haya tenido el valor que tuvo en el año 2000. ¿Cuánto tiempo necesitas de distancia para escribir una época? Tú escribiste a Cedillo casi mientras estabas sucediendo, ¿no? No lo escribí, no está Cedillo. No está en la presidencia imperial. No, están. Ese libro, La presidencia imperial, como biografía propiamente, termina en Díaz Ordaz. Y Echeverría y López Portillo, de la Madrid y Salinas, son retratos muy breves. Y Cedillo no está. No, yo creo que necesitamos 20 y tantos años, ¿no? Yo creo que allá se puede ver con cierta claridad ahora, no sé, a 20, 25 años atrás. En este momento yo pienso que Cedillo fue un presidente, que Salinas fue un gran líder que desaprovechó su presidencia, que podía haber cambiado a México en tantos sentidos y no hemos vuelto a tener un líder así, pero él cometió errores, grandes aciertos. Los errores creo que finalmente, por las consecuencias políticas que tuvieron, pesaron algo más. Cedillo fue un gran presidente, discreto, sencillo, no valorado, y que tiene el gran mérito de ser un extraordinario expresidente. Fox fue un presidente pues muy decepcionante, y creo que como expresidente no está haciéndolo muy bien por la locuacidad que lo caracteriza. Qué lástima. Enrique, nos has acostumbrado que cada año, últimamente, sale un libro tuyo.
Y eso lo esperamos cada año. Y te leemos, y hablo a nombre de Katia y mío, y estoy segura que mucha gente. ¿Y qué nos espera el próximo año? Pues el año que entra, en algún momento espero al final dar a conocer un libro de ensayos históricos sobre España y América, América y España, América y Estados Unidos y América, es decir, como el triángulo ese de relaciones históricas y políticas entre esas tres entidades: la madre patria, la Latinoamérica y México y Estados Unidos. Y ya tengo varios ensayos publicados y algunos armándose, y ese será un libro de ensayos. Y tengo varios otros para... Enrique, tú Sí, has dicho yo creo que sí. eres historiador también por una piedad de los que se fueron. Y yo cuando leí esa declaración sentí a los abuelos, esa piedad por de los que venimos. Me hablaban toda la vida, todos los días, de los que se quedaron en Europa y los que se murieron en Europa. Qué durísimo. Y la vida que se quedó allá. Y era una vida fija en el pasado. Me enseñaron a mirar al pasado. Eso puede ser muy inmovilizante y puede provocar una melancolía más que melancolía. Pero yo supongo que una salida creativa es tratar de recrear ese pasado. Y supongo que por eso soy historiador. Pues mira, tal vez un nieto te convierte en un futurista. Sería buenísimo. Un escritor de ciencia ficción. O sea, un nieto o una nieta que me cure de la historia. Exacto. Y entonces me convierto yo en profeta. Fantástico. Ligeras. Entonces sí, mira, la próxima vez lo que hacen ustedes es invitarme. Un utópico. Y me dicen, bueno, ¿qué va a pasar en el 2050 Exacto. en México? Entonces yo te voy a decir, bueno, México va a ser en ese momento la segunda economía del mundo. Tendremos reformas sensacionales. Estaremos todos modernizados, habrá concordia, crítica, democracia, economía, y muchos norteamericanos de la zona de Texas y Arizona, etcétera, vendrán a México a buscar trabajo. Bravo. Que así sea. Sería Me genial. parece fantástico. Enrique nos autografió. Oh, claro. ¿Autografía? Sí. Bueno, Buenísimo. este no es precisamente un libro de bolsillo, No es. pero hay una edición más